Bienvenidos espaciales, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos en Estudio Espacial. Hoy lunes tenemos el comienzo de semana nuestra visita de Nahuam, nuestro maestro. ¿Cómo anda Nahuam? Buen día. Hola Julio, bueno, como siempre agradecido de que nos haya invitado y crear este espacio, ¿no? Que de alguna manera sirve para momentos difíciles que está viviendo esta humanidad. Totalmente. Hablando de la humanidad y hablando de lo que se está viviendo, también se habla mucho de lo que es el despertar de la conciencia que tenemos adentro, que nos va guiando, que es nuestro yo interno. Con respecto a ese tema, ¿cómo lo ves, Nahuam? Bueno, es un tema complejo porque hay corrientes de pensamientos que definen la conciencia de una manera, ¿no? Que sería una forma muy materialista de definirla, ¿no? Hay una corriente de neurociencia que cree que la fusión de los átomos que forman moléculas, que forman estados más complejos como células, y dentro de esas células unas especiales llamadas neuronas, Claro. O sea, el tejido que compone al cerebro, la interrelación dinámica de esas neuronas genera un epifenómeno llamado conciencia. Conciencia. Es decir, que la conciencia surgiría de la materia. Entonces, cuando uno lo ve desde un lugar práctico, ¿qué pasa cuando ese cerebro muere? Claro. ¿Qué No sucede? queda nada. Claro. O sea que es una visión fatalista, materialista. Totalmente. Nosotros definimos la conciencia desde otro lugar, ¿no? Es decir, como la define Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica. Y él dice, detrás de la conciencia no hay nada. Ajá. Todo es conciencia. Claro. O sea que el mundo material surge de una energía llamada conciencia, que es una superenergía que contiene a todos los universos que se manifiestan. Lo único que existe, lo único real, es la conciencia, que después se manifiesta en la multiplicidad de las formas, ¿no? Claro. Entonces, la raíz de todo es esa energía vital, no local, quiere decir que es infinita, que contiene a toda la creación. Es un orden implicado llamado conciencia, que es algo real y que eso supervive al tiempo y al espacio. Es decir, eso no muere nunca. Nosotros somos expresión de esa conciencia cósmica universal, que también podemos llamar Dios, Claro. que no es una figura humana, que sí es una energía, inteligencia y perfección absoluta, ¿no? Y nosotros estamos haciendo una experiencia humana siendo espíritu puro o conciencia pura. De alguna manera, esa conciencia unitiva se fragmenta para hacer una experiencia humana. O sea que lo que tenemos, todo lo que tenemos es la cáscara para guardar toda la parte de la conciencia y la energía, que somos energía, ¿no? Desde ahí, hoy en día se puede ver en las redes sociales y se puede ver también en distintos lugares el despertar de la conciencia. ¿Qué conlleva un despertar de la conciencia? ¿Cómo puede llegar un ser humano a despertarse conscientemente en un mundo que viene bastante agitado últimamente? Bueno, es una pregunta excelente porque es uno de los temas de este momento, ¿no? Donde la gente vive expresiones automáticas en su vida, ¿no? Y se encuentra enredado, ¿no? en ese mundo lineal que proyecta una conciencia que aún no es consciente, porque hay distintos tipos de conciencia. Tenemos la conciencia del sueño, nivel onírico de la experiencia. Después tenemos la conciencia de vigilia, que es otro grado de conciencia, pero aún sufre la visión automática de la experiencia, es decir, está viviendo o en el pasado o proyectando en el futuro, no está consciente de sí mismo. Es una especie de sonambulismo vital. Si la persona sigue soñando sus
sus procesos interiores, Claro. mecánicos. Luego está la conciencia de sí mismo, ahí empieza el proceso de despertar, que uno sabe que sí está consciente, y por último la gran conciencia unitiva, donde expresa la conexión con la unidad. Ya no ve la dualidad de un mundo separado. Ahora, para llegar a esa conciencia de sí mismo, a eso le llamamos el despertar de la conciencia, Bien. hay que pasar por un proceso místico llamado el despertar espiritual, que tiene una fase bastante compleja, que la podemos titular la noche oscura del alma. Hay que entrar en una crisis. Mirá vos. Sí, sí, la noche oscura del alma. O sea que noche oscura del alma. Tenés que pasar por un abismo, tenés que pasar por la oscuridad para poder despertar conscientemente. No hay otra forma, porque nosotros cuando consideramos que la conciencia de vigilia es todo el fundamento de nuestro ser, vamos a poder ver solamente un mundo mecánico, un mundo 3D, Claro. que no tiene mucho significado. Entonces, con el tiempo, ese tipo de vida, de un pensamiento lineal, un pensamiento que siempre está atrapado en memorias o en proyecciones hacia el futuro, no da mucho significado de la vida. Entonces las personas entran en un momento de madurez a replantearse cuál es el sentido de esta vida. Claro. Y obviamente no aparece. Y como no aparece, ¿no?, empieza a generar síntomas interiores. ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas son un estado de vacío, un estado de que algo me falta. Las personas observan su vida y ven que, bueno, que las cosas materiales las han conseguido. Sin embargo, hay algo que nos falta, una incompletud interior. Claro. Entonces sale desesperada a buscar afuera a ver de qué forma pueden llenar ese vacío. No lo van a encontrar. Entonces es la naturaleza álmica o espiritual que empieza a empujar, porque ella trae un propósito interno, trae un sentido más trascendental que el de la visión egoica, ¿no? Entonces ese choque, ¿no?, de esa esencia interior y el propósito egoico de las cosas materiales, y se aferra, obviamente que van a generar un cisma llamado la noche oscura del alma, o la crisis del despertar espiritual. Si la persona no entra en una crisis profunda de ver las preguntas trascendentales, ¿a qué viene esta vida? ¿Cuál es el sentido de ella, ¿no? ¿De qué vale todo esto que estoy haciendo, ¿no? Si realmente adentro me falta la inspiración, me falta las ganas de celebrar, y entro en una profunda melancolía y tristeza y me voy enfermando. Las personas tienen que pensar de que hay algo trascendental que está mucho más allá de esta vida lineal. O sea, tenés alrededor tuyo tu casa, tenés tu auto, tenés la familia, los chicos están estudiando, tenés todo organizado, pero te sentís adentro muy vacío, vacía, no llegás a concretar y saber qué es lo que te pasa. ¿Cómo puede una persona atravesar ese proceso, que si bien es un proceso doloroso, cómo puede atravesarlo de la mejor manera? Bueno, primero tiene que tener una especie de gracia interior, yo lo llamo, ¿no? Gracia interior. Una gracia interior para que cuando vaya a consultar lo que le pasa, no crean que es un problema psicológico neurótico, sino que es un problema del despertar espiritual, un elemento básico en la función, ¿cierto? Es decir, algo absolutamente natural. Entonces, si realmente encuentra un terapeuta que lo guíe en el despertar espiritual, va a lograr ese salto cuántico, ¿no?, para entrar en un estado de conciencia diferente. Porque confundir este proceso absolutamente natural con una patología es una grave iatrogenia. Entonces la persona, por gracia, va a empezar a encontrar, ¿cierto?, de alguna manera, sincrónicamente se empieza a mover toda su realidad, que le van a empezar a llegar realmente los elementos que necesita para este despertar. Por ejemplo, un libro, Claro. O un video en este momento,
o un maestro aparece en su vida. Secuencias sincrónicas de la inteligencia que empiezan a traerle todos los elementos para que esa persona salga de un estado de sueño profundo a un estado de despertar. Si realmente es un proceso genuino, que la persona se da cuenta que buscando en el afuera nunca va a encontrar esa plenitud y empieza un trabajo interno, ¿no?, de meditación, de silencio, escuchar a su alma, cuál es el propósito de ese alma que le viene a manifestar en un momento especial de su vida, en esta crisis del despertar. Bueno, ese es el camino, el único camino donde la persona va a encontrar realmente los materiales álmicos y trascendentes para pegar ese salto cuántico de un modelo de estancamiento espiritual y de conciencia a un momento donde ella puede abarcar todo el potencial interno que siempre estuvo dentro de ella y que en este momento su alma elige poder manifestarlo. Hay personas que dicen, no, pero a mí no me va a pasar, pero si yo soy fuerte, ¿qué me va a pasar a mí? Despertar de la conciencia, yo sí no creo en todas esas cuestiones. Si una persona se niega a ese despertar de la conciencia, puede pasar mucho tiempo hasta que pueda despertarse realmente del cimbronazo de la vida. Está muy buena la pregunta, porque acá van a aparecer, fíjate cómo la inteligencia esta opera. Primero va a operar en el nivel mental. Bien. En el nivel mental va a traer un montón de pensamientos y cosas donde la persona va a tener una lucha ahí interior, ¿no? Porque van a empezar a surgir nuevos paradigmas interiores donde la persona genera resistencia. Después van a aparecer en el mundo emocional. Emociones negativas y un montón de cosas son señales de la inteligencia interior que lo van llevando hacia la crisis. O sea, si estas dos opciones la persona no reacciona, queda la última para la inteligencia, se llama síntoma o enfermedad. Claro. La enfermedad es una señal de la inteligencia que viene a sanarnos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en una observación más profunda vamos a encontrar los detalles de nuestro modelo de vida enfocado en el plano egoico, cuando corresponden en este momento a cambiar de andén. Eso es un salto cuántico de un paradigma a otro paradigma, donde un nuevo lenguaje empieza a aparecer, nuevas opciones. Entonces, el recurso de esta inteligencia es primero mental, después emocional y luego físico. Entonces, cada señal en cada plano, si es observada a través de nuestra meditación, vamos a darnos cuenta que es la inteligencia que está actuando dentro nuestro para impulsarnos o inspirarnos a una nueva forma de pensar, de sentir y de ver la realidad. Eso conformaría este paradigma del despertar de la conciencia hacia un mundo muchísimo más complejo que el mundo. Es complejo realmente, porque uno por ahí, se pone a leer, yo que me gusta leer, investigar un poco acerca de toda esta cuestión, no pensé que era tan complejo. Pero la noche del alma oscura uno la tiene que pasar para poder despertar. Una vez que pasó todo ese proceso, que ya pasó la negación, yo nunca creí que eso me iba a pasar a mí, ¿cómo reacciona el cuerpo, cómo reacciona la mente y cómo reacciona uno desde adentro hacia afuera? Bueno, ese es el planteo, Julio, ese es el planteo muy inteligente, ¿no? Cuando uno puede romper esa vieja resistencia, la cristalización, y se entrega realmente al despertar, es el alma que toma el timón de tu vida y empieza a generar nuevas opciones en tu vida, ¿no? Si hubo un síntoma o una enfermedad determinada que era simplemente aquella alarma que nos decía que teníamos que pensar y ver y enfocar hacia una nueva realidad, es decir, la función de esa señal empieza a desaparecer. La enfermedad se empieza a diluir, desaparece del cuerpo. Eso en clínica médica te lo pueden decir como una reducción increíble de esta enfermedad. Nunca se lo estudia mucho, no sabe qué es lo que hace la persona
para limpiar una enfermedad, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, bueno, se limpia primero el nivel físico, luego el emocional y luego el mental. Esa es la parte donde dicen, no sabemos qué ocurrió, pero pasó un milagro. Que es un milagro, para nosotros no es un milagro. Sabemos que es la persona que hizo los cambios que su alma le empieza a manifestar. Y bueno, ahí empieza el primer gran triunfo, ¿no?, del despertar de la conciencia, es la limpieza del cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico se repone. Por supuesto, no se puede separar lo físico, emocional y mental. Claro. La emoción también se aquieta y la mente empieza a entrar en un sustrato diferente, donde empieza a generar pensamientos de una índole totalmente diferente. Y lo que ocurre es que se da cuenta que la realidad que le pasa a él acá adentro es la que origina los pensamientos. Es decir, los pensamientos y la realidad van encadenados en una función orgánica. Es decir, aquella forma de pensar diferente empiezo a crear una realidad diferente. Y ahí está un gran secreto, ¿no? Empezamos a crear la realidad acorde a los sueños más profundos que tenemos. Es decir, empezamos a tener el dominio sobre la realidad. Nos transformamos algo así en alquimistas o magos que podemos manipular nuestra realidad enfocado desde el alma. Y esto es un salto cuántico maravilloso, ¿no? El famoso salto cuántico que hoy por hoy se habla tanto, y el despertar de la conciencia y todas esas cuestiones que tienen que ver con lo interior y con lo de afuera. Una vez que logramos todo eso, una vez que ya nos centramos, ya hicimos el cambio cuántico, ¿no? ¿Quedamos permanentemente ahí o cómo o se puede variar en ese salto cuántico? ¿Podemos volver atrás? ¿Puede volver a ser más avanzado, se me ocurre? Muy inteligente la pregunta, ¿no? Porque el despertar de la conciencia a veces sucede de una manera, a veces sucede de otra manera. A veces sucede de una manera violenta, ¿no? Donde el flujo de la conciencia superior cae sobre la personalidad transformándola, ¿no? Bien. Y luego de un tiempo ese flujo va declinando en su accionar y la persona empieza a tener como ecos de la vieja personalidad. Pero si se aferra nuevamente a la experiencia de lo sagrado que vivió, es muy difícil que vuelva a caer en lo anterior. Ya el contacto con esa experiencia ya lo transforma. Y otras veces el efluvio de la conciencia superior se hace muy largo, ¿no? En un proceso. En vez de ser en un proceso violento, lo hace en un proceso mediano y largo. Entonces la persona se va acostumbrando al nuevo modelo, se va adaptando a esa expresión de su avatar, que es su mejor versión, y ya empieza a sentir que entra en un estado de permanencia. Y ese estado de permanencia le va dando distintos grados del despertar. Supongamos que hay un despertar 1, un despertar 2, a un despertar 10. Quiere decir que esta conciencia de sí mismo también tiene grados, ¿cierto? Qué bárbaro. Entonces, luego viene ese último grado, que sería el cuarto grado, ¿no? Desde la conciencia de sí mismo al despertar a la conciencia unificada, donde desaparece el afuera y el adentro, ¿no? Ya se da cuenta él que hay una divinidad interior y expresa la misma divinidad que nosotros podemos ver afuera, y adentro es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta cualidad de la conciencia marca a los grandes avatares, a los grandes maestros que han pasado por la Tierra, ¿no? O sea, para ir resumiendo, si estás atravesando un momento emocional fuerte, un momento donde no sabes qué es lo que te pasa, quizás estés despertando conscientemente o se te esté despertando la conciencia desde adentro y no hay que resistirse, hay que dejar que fluya. Y para eso nosotros traemos a nuestro maestro Nawam, que te puede dar algunos tips también, como para poder sobrellevar toda esa cuestión. ¿Dónde te encontramos, Nawam? Bueno, nosotros estamos acá en Intihuaca, en Barranca de los Loros, que tenemos el ashram ahí, que viene gente a hacer estas experiencias espirituales no religiosas, porque respetamos todas las religiones. Totalmente. Esto es simplemente un proceso espiritual. Después tenemos un canal de YouTube, ¿no? Donde también dice canal Intihuaca, YouTube, donde hay un montón de videos
que hablo sobre estos temas. Estuve chequeando el fin de semana y estuve haciendo algunos repasos. Muy interesante todo lo que hablas. Hay muchos temas que son actuales, ¿no? Que son interesantes. Así que, y bueno, ahora estamos haciendo esta experiencia con ustedes, chicos, acá donde me siento muy cómodo. Qué bueno. Y creo que también puede ayudar. Los tips que le puedo dar para el despertar de la conciencia, primero, que no se asusten, Claro. que ese estado emocional interior de falta, de vacío, esa angustia que a veces viene, tiene que ver muchas veces con un proceso interior del despertar. Entonces, no asustarse, escuchar a esa voz del alma. Y para escuchar la voz del alma necesita un entorno. A ese entorno yo lo llamo el área de meditación y de silencio. Es decir, alma mía, sé que estás queriéndome decir algo, porque siento en mi mente, siento en mis emociones tu huella, y también muchas veces en el cuerpo, claro, el síntoma. lo expresa. Y sé que esto no es un castigo, sino que es una señal de la inteligencia para que cambie algún ámbito en mi modelo mental. Entonces, cuando empiezo a escuchar, a hacer silencio, por algo tenemos dos orejas y una sola boca, es más importante escuchar que hablar, esa voz interior de la conciencia empieza a manifestarse. Y esa manifestación la llamamos revelación. No viene pensando, viene de pronto en un sueño, en una imagen, en una voz que nos habla. Siempre el proceso sincrónico está presente en aquellas personas que desde la sinceridad están disponibles para esta maravilla del despertar espiritual. Despertemos conscientemente, entonces. Despertemos todos, los invitamos a toda la audiencia a despertar, porque eso es, para nuestra visión, la única esperanza que tiene esta humanidad, el despertar de la conciencia. Muchísimas gracias, Nawam. Gracias a todos. A todos ustedes les decimos que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Estudio Espacial. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para las notificaciones. Así pasaba este lunes Nawam en Estudio Espacial.